Ella es Milena, una gran estudiante que se esfuerza día a día para ayudar a su familia, y es por eso que ha tenido que desistir de sus estudios. ¿Por qué Milena tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic? Milena conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de estudiar desde casa, ahorrando en tiempo y distancia a un precio muy asequible y sin tener que preocuparse por los difíciles horarios del trabajo, porque no se trata solo del querer, sino del saber que puedes porque tienes las herramientas necesarias para lograrlo. Ahora, Milena puede trabajar sin abandonar sus estudios y a su propio ritmo, como lo hacen todos y cada uno de los que creen en Zion International University. ¿Y tú qué esperas? ¡Inscríbete ahora! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los estudiantes de Zion International University, también a todos los que trabajan y los seguidores también de la Revistación Internacional, Las Aventuras de Ivy, y también a todos ustedes que siguen nuestras redes sociales, a toda la comunidad de profesores, estudiantes, de mis seguidores por las redes. Les habla Iván Darío Moreno. Y pues quiero aprovechar este espacio pues para dar un mensaje eh, de motivación para todos. Todos en ese momento estamos viviendo una pandemia mundial. Realmente nunca, o por lo menos nunca habíamos vivido algo parecido, por lo menos digamos en este milenio, ¿sí? Y pues me gustaría dar unas palabras de motivación a todos ustedes y también contarles qué estamos haciendo, pues para de alguna manera aportar de pronto a esta pandemia desde la universidad y desde todos los proyectos que nosotros hacemos. Lo primero que me gustaría decirles a todos ustedes es que, es que este es el tiempo, pues, para que todos ustedes sigan adelante con sus estudios, ¿sí? Hay muchas personas que han tenido dificultades, obviamente, porque han quedado sin trabajo. Entonces, con esas personas estamos ayudándolas de muchas maneras, dependiendo del caso. Entonces, si usted es un estudiante actual, por favor, escríbanos. Ustedes pueden escribir a mercadeo@ciu-online.org. Por favor, nos tienen paciencia porque tenemos volúmenes de personas, ¿sí? Entonces estamos trabajando eh, prácticamente todo el tiempo para poder contestar cientos de correos electrónicos que nos llegan a diario. Entonces, por favor, ténganos un poco de paciencia. Lo importante es que vamos a atender su caso porque lo que queremos es que ustedes sigan estudiando y que esas dificultades económicas no sean un obstáculo, sino vamos a mirar una manera para que ustedes puedan seguir estudiando y ya veremos más adelante cómo se hace con esa parte económica, porque entendemos que muchos de ustedes pues están sin trabajo, entonces no queremos que eso sea un impedimento para que ustedes puedan seguir con sus estudios. Entonces, también tenemos un teléfono de nuestra oficina física, también pueden contactarse con ese teléfono y sí voy a pedir que en las redes sociales ustedes también pongan sus correos electrónicos, ¿sí? Pero entonces quiero que nos tengan realmente mucha paciencia porque claro, estamos recibiendo un volumen altísimo de solicitudes, de preguntas, entonces eso sí les voy a pedir. Pero lo importante es que ustedes sepan que estamos pendientes de ustedes, de sus casos, de todo, porque la universidad pues está también para ayudar a sus estudiantes. También por el lado de Virgo Internacional, que es la encargada de publicar la revistación internacional Las Aventuras de Ivy. También nosotros estamos haciendo todo un plan estratégico pues para que ustedes también puedan obtener su revista, su libro de usos y costumbres
y pues todos los productos editoriales que nosotros hacemos, ¿sí? Pero por favor, escríbanos si ustedes necesitan una ayuda y como les dije, ténganos paciencia pues para responderles. Entonces yo quiero que en esta época de cuarentena, de pronto ustedes se enfoquen en lo que es productivo. Y precisamente en este espacio quiero hablar desde algunas cosas interesantes para que todos nosotros reflexionemos. Ustedes saben que yo, pues, soy un hombre académico y miro las cosas, pues, desde la perspectiva de la ciencia, de la academia, ¿sí? Y de pronto la información que yo les dé les ayude a ustedes un poco a ver las cosas que están pasando desde otra perspectiva, una perspectiva un poco más alentadora. En este mundo siempre se han manejado dos grandes emociones, el miedo y la contraparte de miedo, que es el amor. Siempre ha sido así. Cuando se estudia la psicología humana y cuando se estudia mucho el cerebro, nosotros encontramos que en el cerebro tenemos un sistema, digamos, yo lo llamo el sistema piloto, el piloto automático. Nosotros tenemos un piloto automático que se llama la red neuronal por defecto, así se llama, red neuronal por defecto. Es el piloto automático. ¿Para qué sirve ese piloto automático? En esencia sirve para la supervivencia, ¿sí? Y ese piloto automático activa el sistema de miedo. Según digamos, los antropólogos y según los biólogos, ese sistema por defecto que dispara el sistema de miedo lo heredamos de nuestros antepasados, ¿sí? Obviamente esa es la explicación científica, porque nuestros antepasados fueron cazadores. Ellos para sobrevivir en la naturaleza pues necesitaban cazar y también necesitaban protegerse de peligros, por ejemplo, de animales o de otras tribus que fueran a exterminarlos. Entonces, según la ciencia, nosotros, el ser humano moderno, pues heredó todo ese sistema de miedo. Es de supervivencia. Y claro, ese sistema de miedo funciona cuando hay peligro. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes van por la calle y ustedes se les acerca a alguien para robarlos, entonces el sistema de miedo se activa. ¿Y qué hace el sistema de miedo? Fisiológicamente hace varias cosas. Lo más importante que hace el sistema de miedo es que prepara los músculos, ya sea para huir o para pelear. Y como eso lo hace, pues otras partes del cuerpo se desactivan. Por ejemplo, se desactivan las funciones digestivas, o sea, no vamos a tener hambre en ese momento. Y otro sistema que se desactiva es el sistema inmunológico, el que nos defiende de de todos los patógenos que nos pueden hacer daño. Y pasan muchas otras cosas más en el cuerpo cuando se activa el sistema de miedo. Entonces, claro, se acerca al ladrón, entonces se activa el sistema de miedo, entonces usted puede hacer dos cosas desde el punto de vista biológico, o luchar o salir corriendo, ¿sí? Obviamente en nuestro mundo moderno, pues ya ni siquiera tenemos esa opción, porque si salimos corriendo de pronto nos va peor y si luchamos pues también, entonces mucha gente queda paralizada. Pero entonces yo quiero que ustedes entiendan que nosotros tenemos un sistema de miedo innato que según la ciencia pues es dado pues o es heredado de nuestros antepasados. No importa el origen, lo importante es que lo tenemos hoy en día.
los que estudian psicología y los que estudian un poco el cerebro y el comportamiento humano saben y entienden ese sistema e infortunadamente muchas personas se aprovechan de ese conocimiento para manipular el sistema de miedo en la raza humana en general. Hay algo que también los psicólogos han descubierto y los neurocientíficos que han descubierto, algo que se llama el contagio social. Y ese contagio social significa que alguien empieza a hacer algo y después otra persona lo hace, como que lo imita, y resulta que mucha gente lo empieza a hacer sin explicación prácticamente, ¿sí? Como inconscientemente. Entonces es muy curioso cómo, por ejemplo, en esta época de pandemia, que de pronto ustedes lo han visto en sus países, mucha gente empezó a comprar papel higiénico, ¿sí? No sé si ustedes lo han vivido o ustedes también han caído en eso de comprar papel higiénico y después, pero ¿por qué compran papel higiénico? Entonces eso es parte del contagio social. Entonces hay muchas cosas en la psicología humana que pasan, ¿sí? Y la gente no se da cuenta que se comporta de esa manera, porque está el piloto automático, ¿sí? Es decir, muchos de nuestros comportamientos es debido a que se activa ese piloto automático. Entonces, aquí lo importante es que ustedes entiendan que nosotros no podemos permitir que nuestro piloto automático se encienda, se active por cuestiones que no tienen la necesidad o no son irrelevantes. ¿Por qué? Porque cuando se activa el sistema de miedo, otros sistemas del cuerpo se apagan, como el sistema inmunológico, como el sistema digestivo, y cuando ya, digamos, termina eso, es decir, cuando ya se acaba ese episodio de miedo, en el cuerpo hay un subproducto, y ese subproducto es un exceso de azúcar, por ejemplo. Y hay otros subproductos químicos que obviamente se empiezan a acumular en el hígado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de miedo es algo que debería, es decir, es un mecanismo que tiene el cuerpo de forma natural y claro, el cuerpo después necesita una recuperación para sacar o para deshacerse de ese subproducto o ese azúcar o lo que sea se haya producido. Pero ¿qué pasa cuando ustedes están en constante miedo y pánico? Entonces empieza a haber problemas de salud. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico va a estar más apagado que prendido. Es decir, ustedes van a estar más vulnerables a los patógenos, más que de lo normal, ¿sí? Y, y de los subproductos a la larga van a producir estragos en los órganos del cuerpo. Llámese hígado, llámese pulmón, llámese corazón, llámese lo que sea. Entonces, mi mensaje es que, mi mensaje es que ustedes de pronto sean más conscientes de lo importante que es activar otro sistema que tenemos en nuestro cerebro, que es precisamente lo contrario a la red neuronal por defecto. Hay otro sistema y de eso casi nadie habla. Ese sistema en neurociencia se llama mindfulness, que mindfulness en español tiene muchas traducciones. Podría llamarse como conciencia plena. Para que lo entiendan, es lo opuesto al sistema, a la red neuronal por defecto. Ese estado de mindfulness es todo lo contrario. Es un estado en donde precisamente las ondas cerebrales están en un estado alfa
Y cuando estamos en estado de alfa, estamos en estado de tranquilidad, ¿sí? Y cuando estamos en estado de tranquilidad, no se activa el sistema de miedo en el cuerpo. Entonces no hay todos esos estragos innecesarios, ¿sí? Entonces, yo todo esto se los estoy explicando. ¿Por qué? Porque hay que aprender a sobrellevar las cosas que estamos pasando hoy en día en todo el mundo, ¿sí? El mindfulness o ese estado de mindfulness, o sea, ese estado de quietud, de tranquilidad, solo se logra en estados conscientes, no en estados inconscientes. La red neuronal por defecto es el piloto automático y es inconsciente, ¿sí? Y se activa por contagio social. Pero el mindfulness, que es el estado de relajación, de tranquilidad, solamente se activa en estado consciente. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes es que tratemos como de parar un poco y volvernos conscientes. ¿Y qué significa eso? No permitamos que el sistema automático de nuestro cerebro esté en el mando. No permitamos eso. ¿Cómo hacemos para entrar en estado de mindfulness o en ese estado de quietud para que nuestro cerebro esté en esas ondas alfa? Podemos hacer muchas cosas muy fáciles. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de alimentar el sistema de miedo. ¿Cómo se deja alimentar el sistema de miedo? Tenemos, claro, en ese momento todos estamos viviendo una cuarentena, algunos más drásticos y otros no tanto, porque hay muchas personas que todavía pueden salir a la calle a comprar comida, otros ya ni siquiera pueden hacer eso. Digamos que estamos en un encierro. Aprovechemos ese encierro para hacer cosas que nos den felicidad. Aprovechemos para hacer cosas que nos den alegría. ¿Eso qué significa? No pongamos el noticiero las 24 horas, porque los noticieros están informando 24 horas todo sobre el coronavirus. Y eso no es sano. ¿Por qué? Porque eso lo que está es haciendo, manteniendo el sistema de miedo activo. Entonces, mi consejo es, si ustedes quieren ver algo que realmente los ayude a estar en estado de mindfulness, vean cosas agradables, ¿sí? Ahora vean una película agradable, vean una película de comedia. Si están con su familia, vean cosas agradables, ¿sí? O sea, eviten ver cosas desagradables. Si ustedes están en pánico, se ponen a ver, no sé, esas películas apocalípticas de Hollywood, eso hace de que su sistema de miedo se siga, digamos que siga activo. Entonces, nosotros nos podemos ayudar, no se pongan a ver noticieros, ¿sí? Claro, hoy en día tenemos redes sociales y las redes sociales está llena de información y todo es del coronavirus y todo es malo, todo es negativo, todo es horrible, ¿sí? Evitemos ver esas cosas, evitemos leer esas cosas, ¿sí? Porque eso mantiene estado de pánico. Entonces, digamos que mi sugerencia para todos ustedes es busquen actividades que los hagan sentir bien. Si quieren ver televisión, busquen películas que los hagan reír, ¿sí? Pónganse a leer cosas agradables, ¿sí? Pónganse a leer cosas o hacer cosas, actividades entre familia, ¿sí? Reunirse en familia, hacer juegos familiares, juegos de mesa, ¿sí? O sea, hagan cosas y invéntense cosas que los hagan sentir bien. Si pueden hacer ejercicio en la casa, háganlo. O sea, hagan cosas que los hagan sentir bien, pero no hagan cosas como estar viendo noticias de cuántos muertos hay hoy del coronavirus. No hagan eso, porque eso va a hacer que sus sistemas de miedo estén totalmente activados y ustedes van a seguir en un pánico que les va a hacer daño en su salud física, ¿sí?
Por ejemplo, ¿qué cosas positivas ustedes pueden ver? Y qué son las cosas que no salen por los medios de comunicación, que eso es lo más irónico. El número de casos de personas que se han recuperado. Pónganse a analizar ustedes cuántos noticieros hablan de eso, cuántos noticieros hablan de los casos recuperados, por ejemplo, en la China o en Italia. Yo no escucho eso, es muy raro escuchar eso, muy raro, ¿sí? En cambio, cuando se muere una persona, eso hablan horas y horas de una persona, dos o lo que sea que murieron, pero no se gastan las mismas horas en hablar del número de recuperados que ha habido, porque hay muchos, hay miles de recuperados, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación perpetúan precisamente el miedo. Entonces, buscan esas noticias para buscar un rating, porque ellos viven del rating. Cuando un noticiero habla que realmente estimulen el bien de la comunidad, es muy raro, ¿sí? Porque siempre es amarillismo y siempre mostrando lo negativo y siempre mostrando lo feo, el morbo. Eso siempre ha sido así, ustedes lo saben, porque ellos viven de eso, ¿sí? Entonces, ustedes son personas conscientes también. Si usted es consciente, no se ponga a escuchar esas cosas. Entonces, por eso les digo, ustedes pónganse a ver cosas que los estimulen, que los motiven, pónganse a ver las cosas buenas de toda esta situación. ¿Qué otras cosas buenas hay? Otras cosas buenísimas es que, claro, el planeta también se está descontaminando, ¿sí? Entonces, hay muchos lugares donde, por ejemplo, las aguas ya están más descontaminadas, la polución ha bajado, todo eso es positivo, pero de eso nunca se habla, nunca hablan los noticieros, ¿sí? Es decir, tratemos de mirar lo bonito o lo positivo de la situación, ¿sí? Todas las situaciones tienen algo positivo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con los huracanes. Los huracanes, claro, cuando pasa un huracán hay destrucción, pero al mismo tiempo los huracanes son como aspiradoras. Antes de que pasara el último huracán en la Florida, había un problema de sargazo, algas en el Caribe. Cuando pasó ese último huracán, el huracán limpió todo eso, todo lo limpió, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver que en la naturaleza pasan cosas que limpian de alguna manera también. O sea, no todo es malo, no todo es terrible, ¿sí? Hace parte del ciclo de la vida, ¿sí? Entonces, si nosotros aprendemos a ver las cosas desde esa manera, no vamos a entrar en ese pánico exagerado ya, ¿sí? Sino aprender que todas las cosas, todo tiene un orden, hay un orden, ¿sí? Hay un ciclo de la vida, ¿sí? En donde hay un reajuste. Entonces la naturaleza también reajusta, digamos, sus sistemas. Hay una limpieza a nivel mundial, ¿sí? Entonces todo esto se los digo a ustedes, es para que ustedes sean más conscientes de la situación y no se estanquen en la parte negativa y pesimista, porque la parte negativa y pesimista es parte de nuestro sistema o nuestro piloto automático que se llama la red neuronal por defecto, ¿sí? Si nosotros queremos vivir un periodo en armonía, tenemos que cambiar nuestra actitud ante todo lo que estamos viviendo. Pero si ustedes están sentados viendo noticias terribles, o viendo cosas feas, o escuchando cosas feas, o promulgando eso, lo que estamos haciendo es el contagio social, promoviéndolo, pero ¿para qué? Para nuestro propio mal. Porque todos los sistemas inmunológicos empiezan a deteriorarse.
Y en este momento necesitamos lo contrario, necesitamos sistemas inmunológicos fuertes. Y la única manera de tener sistemas inmunológicos fuertes es cuando estamos en el estado de mindfulness, de conciencia plena, y eso solo se hace cuando entramos en esa actitud de relajación interna, conscientemente. Y tenemos que buscar cosas que activen ese momento de pausa, que las ondas cerebrales cambien de beta a alfa, ¿sí? En mis clases de inteligencia emocional y neurociencia aplicada, que yo doy sesiones mensuales por mi página web, que a propósito es ivan-almediomoreno.com, digamos, los miembros de esa página, pues de pronto ellos entienden todo lo que estoy hablando, porque de eso se trata, enseñarles cómo funciona el cerebro, cómo funcionan todos esos sistemas, y realmente es un conocimiento que vale la pena tener, ¿sí? Entonces, me gustaría que con este mensaje los llene a ustedes de esperanza, ¿sí? Los llene un poco de paz, ¿sí? Que sepan de que ustedes pueden hacer todavía muchas cosas por su salud mental, física y por la salud de los que están a su alrededor. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta cuarentena, pero lo importante es que durante esta cuarentena busquemos la parte positiva, y hay muchas cosas positivas. Entonces, cosas positivas, por ejemplo, tenemos tiempo para hacer aquello que no podíamos hacer cuando no teníamos tiempo. ¿Qué otra parte positiva? Estamos con nuestros seres queridos. Es una época en donde podemos hablar con nuestros seres queridos, valorar que tenemos a nuestros seres queridos vivos con nosotros, de pronto hablarles de aquellas cosas que nunca pudimos hablarles por pena, por lo que sea. O sea, es el tiempo también para perdonar, para subsanar muchas cosas, ¿sí? Para compartir, porque en ese momento necesitamos la solidaridad de todos. En ese momento ya no somos diferentes nacionalidades, en ese momento somos la raza humana, porque toda la raza humana está afectada, toda la raza humana. No importa usted qué idioma hable, no importa usted dónde viva, estamos hablando de la raza humana. Entonces tenemos que ser solidarios los unos con los otros, ¿sí? Y para ser solidario no necesito dinero para regalárselo a todo el mundo, a menos que lo tuviera y lo pueda hacer. Pero ser solidario significa darle una voz de aliento, ayudar al otro. ¿Cómo ayudarlo? Dándole información, dándole momentos de felicidad, compartamos algo, hagamos algo divertido, hagamos, no sé, ejercicio, algo, ¿sí? Ese compartir nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque antes de todo lo que nos está pasando, vivíamos obviamente en nuestro afán diario, en trabajar, conseguir dinero para pagar nuestras cosas. Entonces nuestra mente se concentró en sobrevivir el día a día, ¿sí? Entonces ahora que estamos en cuarentena y estamos encerrados, aprovechemos para hacer cosas positivas y que nos llenen de felicidad, de armonía, de paz, y que entremos en ese estado de mindfulness, ¿sí? Entonces, por eso mi mensaje de hoy es, veamos la parte positiva de todo lo que está pasando a nivel mundial. Ya dejemos a un lado que el virus está matando no sé cuántas personas diarias y esas cosas terribles. Ya no nos concentremos en eso. Concentrémonos en lo positivo, que hay muchas cosas positivas. Hay mucha gente que se está recuperando, mucha gente que se está recuperando. Eso son buenas noticias. Miremos cómo la tierra se está limpiando de tanta contaminación producida por el ser humano, ¿sí? Entonces miremos todo lo positivo, miremos que estamos con nuestros seres queridos, con nuestras familias, que tenemos tiempo con ellos, que, sí, o sea, todo eso es lo positivo, y si nosotros miramos lo positivo y miramos todo eso, esas oportunidades, eso nos va a ayudar a entrar a ese estado de mindfulness, de conciencia plena, a relajarnos, y ya nuestro sistema de miedo se va a quitar y vamos a empezar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿sí?
Científicamente se ha comprobado que el miedo, óiganme bien, el miedo mata los glóbulos blancos. El miedo mata los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos hacen parte de nuestro sistema inmunológico, es el que permite defendernos. Imagínense, nosotros mismos cuando entramos en el sistema de miedo, estamos destruyendo nuestro propio sistema de defensa. Es como si el gobierno estuviera matando a los policías y matando al ejército. ¿Sí ven? Entonces, por eso hay que ser conscientes. No entremos en ese pánico. Claro, tenemos que cuidarnos y tenemos que tomar las medidas que tenemos que tomar, que son muy sencillas, la puede hacer cualquier persona, pero no entremos en ese sistema, en ese pánico, ¿sí? No lo alimentemos. Y de esa manera todos vamos a estar fuertes con nuestros sistemas inmunológicos al 100%, ¿sí? Entonces, ese es mi mensaje para hoy, para todos. Quiero saludar pues a todas las personas que están conectadas. Tenemos a personas desde Colombia, tenemos personas desde diferentes partes de Europa. Bueno, a todos los que están conectados. Obviamente, nosotros como universidad hemos estado, digamos que mirando lo que está ocurriendo, digamos, desde el punto de vista ya de los gobiernos, porque claro, nosotros tenemos un seminario en Suiza en septiembre, que aspiramos de que para septiembre ya todo se haya como que normalizado y que podamos hacer nuestro seminario, por lo menos el seminario presencial, porque el online pues lo haremos, ¿sí? Lo mismo el seminario en Barcelona que teníamos para mayo, estamos mirando a ver, ojalá para mayo se pudiera, y si no, pues toca posponerlo para otra fecha. Teníamos también un viaje a Israel, también se pospuso, esperando que la situación como que se normalice un poco. Quiero que sepan que esos proyectos siguen, se han pospuesto las fechas, pero quiero que sepan que todo esto sigue, porque en cualquier momento todo esto se va a normalizar, todo esto pues va a acabar. Acuérdense, todo lo que tiene un comienzo tiene un final. Todo esto va a pasar en algún momento. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, no sabemos si van a ser semanas, meses o incluso años, no lo sabemos. Pero no importa, no importa el tiempo, lo importante es qué vamos a hacer durante ese tiempo, ¿sí? Entonces, por eso les digo que en este tiempo es un tiempo para buscar lo positivo, buscar aquellas cosas que no nos permita entrar en ese pánico, ¿sí? Y seguir estudiando, seguir preparándonos, y ya saben que pueden contar con nosotros si necesitan, digamos, alguna parte de ayuda, digamos, financiera para que ustedes puedan seguir estudiando, y enfóquense realmente en lo positivo de las cosas. Yo sé que mirar la parte positiva de algo no es fácil. No cualquier persona tiene esa habilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos enseñados a funcionar a partir de esa red neuronal por defecto, o sea, nuestro piloto automático, ¿sí? Muchas de nuestras culturas no nos enseñan a ver lo positivo de una situación negativa, sino al contrario, nos enseñan a eso negativo ponerle muchísima atención y a justificarlo para que eso siga. O sea, nos enseñan a ser víctimas. Eso nos enseña a la sociedad a ser víctimas. Entonces, por eso hay que funcionar desde la conciencia. Y desde la conciencia significa, ya voy a dejar de ser la víctima. Voy a ver lo positivo de esto, voy a aprovechar el tiempo que tengo para hacer cosas que valen la pena, ¿sí? Entrar en ese estado de mindfulness o conciencia plena. ¿Para qué? Para robustecerme mental y físicamente, y ese mensaje transmitírselo a todos mis seres queridos, a mis amigos, para que ellos también entren en ese estado. Porque así como existe el contagio social, del pánico, es decir, el pánico se contagia, el miedo se contagia,
Asimismo, el amor se contagia. ¿Cuántos de ustedes han analizado en todo lo que han escuchado cosas positivas? Es muy poquito. No voy a entrar a dar detalles de por qué pasa eso, porque sí hay explicaciones de por qué hay, digamos, organizaciones mundiales que no les conviene que se hable de lo positivo. Eso no lo voy a hablar ahora. Pero lo importante es que el amor se contagia. ¿Y qué es el amor? La esperanza. La esperanza. El amor es todo eso. El amor es la armonía, la paz, la tranquilidad. A eso me refiero con el amor, en contraposición del estado de miedo. ¿Sí? Entonces, si vamos a contagiar a alguien que no sea el coronavirus, contagiémoslo de amor, de esperanza, de paz, de tranquilidad. ¿Sí? El amor para mí es la fuerza más poderosa que hay en el universo y de eso nunca se habla. ¿Sí? El amor es la fuerza más poderosa del universo. Entonces contagiémonos de amor, contagiémonos de esperanza, de paz, contagiémonos de todas esas cosas porque también se han hecho estudios científicos en donde se ha encontrado que cuando un porcentaje de un grupo poblacional se enfoca en el mismo objetivo, por contagio el resto empieza a ser exactamente lo mismo. Eso es algo que han descubierto los científicos que muchos pues, le han dado diferentes explicaciones, ¿sí? Otros piensan que eso no es universal, pero yo sí lo creo, ¿sí? Yo sí creo que de un porcentaje de una población que se enfoca en lo mismo, va a contagiar al resto. Entonces, enfoquémonos en el amor, en la esperanza, en lo bueno, en lo positivo, y de esa manera vamos a contagiar a los demás. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Entonces, recuerden que estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos, donde quiera que estén. Les mando un gran abrazo. Recuerden mis palabras y ojalá que este mensaje se lo cuenten a los demás. Porque si es verdad lo del contagio social, contagiémonos de amor, contagiémonos de esperanza, contagiémonos de todas esas cosas positivas y haremos de que esto cambie a nivel global, a nivel universal. Los quiero mucho, muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes.